9:30 en punto, acá en Radio Sónica Más, esto es 14 bis, recién hablamos con Claudia Ormachea, diputada nacional del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria, sobre este debate que se está reflotando en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la posibilidad de reducir la jornada laboral legal. Si bien no va atado de la mano, pero todo tiene que ver con todo, habíamos prometido una charla interesante con un economista joven, se llama Juan Manuel Telechea, él es economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, también columnista de Cenital, que es un sitio con firmas importantes que está dirigido por Iván Jadrowski, un periodista a quien estimo mucho y a quien valoro también este proyecto de Cenital porque me parece muy serio. Y después de haberlo leído a Juan Manuel algunas de sus cosas ahí, me pareció interesante charlar con él. Se define como un estudioso de la macroeconomía y para mí eso ya, definirse así, da para hablar, y me interesa también preguntar qué es la macroeconomía y cómo es ser un estudioso de la macroeconomía en un país tan volátil como la Argentina. Juan Manuel, te doy la bienvenida a 14 bis, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien. A ver, te definís como un estudioso de la macroeconomía y ¿qué es estudiar la macroeconomía en un país tan volátil como la Argentina, no? Bueno, básicamente es dedicarse al estudio de la inflación, el tipo de cambio, la combinación con la política fiscal, con la política monetaria, ¿no? Y cómo todas estas variables se vinculan entre sí. Y bueno, la particularidad del caso argentino es que eso genera un montón de problemas, que son los que estamos viendo hoy en la economía, que es la particularidad de lo que se conoce como un régimen de alta inflación, ¿no? Que eso también después si querés charlamos un poquito, pero digamos, yo siempre hago el chiste de que estudiar macroeconomía en Argentina es como tener un doctorado en biofísica molecular, porque es realmente una macroeconomía mucho más complicada que la de otros países donde la estabilidad es la norma, ¿no? Justamente, por eso lo decía con ironía en la presentación, pero me interesa saber, ya que sos un estudioso de esto, si es que este escenario de volatilidad o de incertidumbre es nuevo y es solamente de este periodo previo a elecciones, o es un problema que arrastra a la Argentina desde hace muchísimas décadas. No, bueno, justamente, cuando uno mira para atrás, las tasas de inflación, las cantidades de evaluaciones, medidas ya más extremas como corralitos, defaults, reestructuraciones de tipo Plan Bonex, bueno, Argentina en eso tuvo un montón en su historia, y justamente uno puede hablar de una inflación crónica, ¿no? Porque si uno mira para atrás, en los años 60, 70 y 80, la inflación era un fenómeno muy típico de todos los países de la región, digamos que tenemos además una estructura productiva bastante similar, pero después a partir de los 90 y los 2000 en el resto de los países la inflación desapareció como un problema, salvo en Argentina, ¿no? Y después podemos agregar también a Venezuela, pero creo que es un caso distinto porque hay una crisis política mucho más grande que eso también genera otros procesos, ¿no? De inflación que por ahora Argentina no llegó a esos niveles. A ver, yo me quedo con el argumento oficial de que apela a la sequía, apela a la guerra, apela a la falta de reservas para argumentar un poco y defenderse ante la crisis. Pero vos lo dijiste recién, mira para los costados y la inflación en Brasil y en Uruguay es mucho menor que en la de la Argentina. Yo supongo que eso viene de arrastre, pero digo, ¿es viable reducir la inflación en este contexto teniendo en cuenta que hay 10 tipos de cambio, de que hay un gobierno que tomó diferentes recetas y no le dio resultado? ¿Nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta inflación alta por mucho tiempo más? Mira, yo te diría que por lo menos por los próximos meses me parece muy difícil que haya una caída sostenida, ¿no? De la inflación, no un mes que caiga al 100%, sino que haya una reducción de varios meses seguidos. Es más, creo que si me preguntás, te diría que al revés, no hay más chance de que la inflación se mantenga en el 7-8% mensual a que baje. Y ahí justamente el tema es que lo que vos necesitás para
para atacar un proceso inflacionario crónico como el que tiene Argentina, y ya con inflación por encima del 100% como la actual, es un plan de estabilización. O sea, vos tenés 3 o 4 frentes que tenés que atacar al mismo tiempo, y hoy sin un plan de estabilización no lo podés hacer, ¿no? Obviamente que el plan de estabilización también requiere mucha credibilidad. Entonces un gobierno que le quedan pocos meses y que hoy por lo menos las encuestas marcan que es difícil, ¿no? que tenga una reelección, bueno, hacen que ese tipo de programas sean inviables, ¿no? de aplicar en este momento. Vos también sos director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Yo a Germán no lo conocí por la edad, pero no hay dirigente sindical que no me elogie su recorrido sindical y legislativo. Me imagino que dentro del instituto estudian con mucho detenimiento lo que son las estadísticas laborales. Nosotros acá en este programa fuimos desmenuzando poco a poco, incluso desde el año pasado, este fenómeno que Cristina Kirchner lo denominó como trabajadores pobres. Nosotros apelamos a un informe de la Universidad de San Martín muy detallado también con las estadísticas. Y hago el entrecruzamiento de lo que son ingresos, lo que es la presión impositiva, lo que es la inflación, y acá sí recurro a tu ayuda para ver si es que este fenómeno se puede acentuar en los próximos años, teniendo en cuenta que los salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación y que no hubo un salto tampoco en la registración laboral, sino que todo lo contrario, hubo un salto en la informalidad laboral, y los que son trabajadores informales no tienen ni siquiera la posibilidad de actualizar anualmente su salario. Entonces digo, esta curva de los trabajadores que son registrados y que cada vez tienen menos posibilidad de cruzar el umbral de la pobreza, si es que se va a acrecentar o no. ¿Qué pensás vos? Mira, yo creo que en primer lugar la cuestión que hay que tener bien en clara es que una economía que no crece es imposible que genere de manera sostenida mejoras en los ingresos de los trabajadores, en realidad de toda la población, y genere empleo de calidad. O sea, esa es la primera cuestión que yo siempre enfatizo que hay que tener bien claro. O sea, si no recuperamos el crecimiento, que la economía, si vos te fijás, el PBI per cápita, digamos, el más alto fue el del 2011, y a partir de ahí hubo una caída sostenida, y estamos más o menos entre un 13 y un 15% por debajo. Entonces, ya vamos de vuelta, ¿no? Otra década perdida de crecimiento, y ese es el principal problema. O sea, cuando uno mira, ¿no? La definición de crecimiento es aumentar la producción, y para aumentar la producción vos necesitas trabajadores, necesitas pagar a esos trabajadores, y por ende, digamos, es el principal motivo que está por detrás. Ahora, cuando uno va a las particularidades, ¿no? del mercado laboral argentino, vos ahí mencionabas, ¿no? Tenés un montón de cuestiones, tema de impuestos, tema de productividad, que hacen que hoy tengas un mercado laboral completamente fragmentado. Tenés una porción que está en blanco, que es bastante estable, y después tenés una porción que justamente que lo que hace es que a medida que la economía funciona cada vez peor y se achica, ¿no? ese sector registrado, lo que hace el sector informal es ir absorbiéndolo. Y obviamente eso implica que no aumente el desempleo, ¿no? Que ese es otro fenómeno que a veces puede sonar medio paradójico, pero Argentina tiene un desempleo hoy bastante bajo para lo que es la economía. Pero justamente lo que tenés es que la gente va pasando, ¿no? Del sector formal al informal, y eso obviamente implica menores niveles de ingreso, y también, que escuchaba un poco lo de reducir la jornada laboral, también implica trabajar más horas, porque hay un efecto que está bastante estudiado, que es que cuando los trabajadores le bajan los sueldos, por lo general tratan de trabajar más horas para compensar, ¿no? Esa caída, y tratar de mantener su poder de compra y su nivel de ingreso. Con lo cual, yo creo que ahí vos tenés, insisto, para cerrar con esta pregunta, estas dos cuestiones, ¿no? Primero que nada, recuperar el crecimiento. Sin eso es imposible pensar en la mejora sostenida de los salarios y los trabajos de calidad, y a eso obviamente tenés que pensar seguramente en normas laborales para un siglo XXI, ¿no? Que además la pandemia también te aceleró un montón de procesos de conectividad, trabajos remotos, que creo que eso hay que empezar a pensarlo un poquito mejor. En algunos de tus artículos vos deslizás que el gobierno
hay una tesitura de no devaluar. No estamos asistiendo a una devaluación diría en dosis homeopáticas con estos saltos cambiarios que hay semana a semana. Bueno, a ver, es que justamente creo que eso es la manera de no devaluar, ¿no? Vos hoy tenés un tipo de cambio que no es un valor lo suficientemente elevado como para que el Banco Central pueda acumular reservas o por lo menos no perderlas, y a eso vos tenés que agregarle la sequía que ya la había mencionado. Entonces, si vos no tenés dólares y querés evitar la devaluación, bueno, la manera es esta, ¿no? Son estos, como digo, conejos de la galera que vos vas sacando para tratar de incentivar las exportaciones o regular las importaciones, que de nuevo, yo creo que el diagnóstico me parece correcto en el sentido de que una devaluación del tipo de cambio oficial en este gobierno y con este contexto me parece que sería la estocada final de la economía, ¿no? Y en particular la inflación. Yo creo que ahí tenés grandes riesgos de que salte y que se espiralice, y uno bien ahí ya no sabe, ¿viste?, hasta dónde puede llegar. Pero desde ya que regular importaciones, que los exportadores que justamente exportan alimentos puedan vender a un dólar más alto, bueno, todo eso genera impacto en la inflación. El tema es que te lo va generando, si querés, de manera más gradual y no con un salto discreto, que es lo que te provoca la inflación, y que es justamente quizás ese pánico que después es lo que puede terminar derivando en una crisis inflacionaria de una magnitud mucho más grande. Juana, a ver, que me interesa tu opinión del valor del dólar, ¿no? Porque hoy casi no hay referencias, porque hay 10 tipos de cambio aproximadamente. Y digo, el dólar paralelo, que está, no sé, 4.70, cerró ayer creo. Sí. 4.70 es el precio del dólar. ¿Es un dólar barato? ¿Es un dólar caro? ¿O la referencia tiene que ser el dólar alternativo intermedio entre el oficial y el paralelo? ¿Cuál es la referencia que vos crees que es la que se aproxima más a la verdad que establece el mercado? Mira, cuando uno agarra el dólar paralelo actual de 4.70 y lo, digamos, voy a hacer una palabrita medio técnica, ¿no? Pero lo deflacta y lo convierte en términos reales, ¿no? O sea, les cuenta el efecto inflacionario para poder comparar con la historia reciente. Es un dólar que está en los niveles del dólar del 2002, o sea, el pico más alto de los últimos 25 años. Yo creo que es un dólar que refleja un efecto, digamos, pánico de alguna manera, que por lo tanto, en una unificación cambiaria y con un programa de estabilización, debería ser un poquito más bajo. Ahora, en esto yo quiero ser muy taxativo, ¿no? Los economistas no tenemos la bola de cristal, no sabemos medir estas cosas, no tenemos esa capacidad. Entonces, cualquiera que te diga, no, el valor del dólar va a ser te está mintiendo. Pero justamente la referencia es esa, ¿no? Si uno se fija, el valor del 2002, que fue altísimo, ¿no? Y que rápidamente después se redujo, bueno, me parece que si vos llevas a una unificación del tipo de cambio, ya sea gradual o de un salto discreto, eso también es otra discusión, pero es probable que después, una vez que vos unifiques, el dólar termine en un nivel en un poquito más bajo, ¿no? Bien. Juan Manuel, lo último, y tiene que ver con este debate casi de campaña que se esté dando, sobre todo entre los equipos económicos de los diferentes partidos, que tiene que ver con dolarizar sí o dolarizar no. Los que entendemos poco de economía, que es mi caso, digo, pero ¿cómo vamos a estar con este debate de dolarizar si lo que no tenemos en la Argentina justamente es dólares? Te pregunto primero, si es viable dolarizar en un país sin dólares, y en caso de hacerlo, ¿de dónde viene ese dinero? Bien, bueno, es la gran pregunta, ¿no? A ver, básicamente lo que vos tenés que hacer es agarrar todos los pesos que están en circulación e intercambiarlos por dólares. Ahora, el valor al cual vos los intercambies, o en realidad el Banco Central los intercambie, depende de la cantidad de reservas que tenga. Entonces, la cuenta básicamente termina siendo eso, ¿no? Dividir todos los pesos que tenés por las reservas que tenés, y esa cuenta te da el valor del dólar al cual vos vas a poder hacer ese cambio, ¿no? Hoy hay diferentes cuentas, porque, por ejemplo, algunos te dicen, no, mirá, los depósitos de los plazos fijos
no hace falta cambiarlos porque son, digamos, depósitos electrónicos. Otros te dicen, mirá, la reserva neta hay que incluir el swap con China, otros te dicen que no. Entonces, dependiendo de la cuenta que vos hagas, vas a tener un tipo de cambio distinto, pero de los diferentes informes y proyecciones que se hicieron, van desde los 800 hasta los 10.000 pesos por dólar, ¿no? O sea que en cualquier escenario estamos hablando de una devaluación tremenda del tipo de cambio, con los impactos que eso tenga, y bueno, ese es el primer pasito, ¿no?, por el cual no es viable, porque después el siguiente punto que vos tenés es que resignar lo que es la política monetaria y la política cambiaria, que son dos de las herramientas principales que el Banco Central tiene para tratar de estabilizar la economía, sobre todo cuando vos tenés algún shock externo. Por ejemplo, Entiendo. cuando vos tenés la sequía, que te faltan dólares, ¿qué haces? Bueno, la manera de corregir esa falta de dólares es con un tipo de cambio más alto. Entonces, Bien. eso acá vos no lo tenés, y ahí justamente el problema es ese. Hay comparaciones bastante buenas entre Colombia y Ecuador, que son países muy parecidos, que tenían desempeños muy similares antes de la dolarización de Ecuador, y que vos ves que después de cuando se termina el superciclo de los commodities, ¿no?, cuando baja el precio de los alimentos y el petróleo, bueno, ahí la devaluación de Colombia le permite mantener la economía, y la ecuatoriana tiene que ajustar muchísimo más fuerte para poder compensar ese desequilibrio. Entonces terminás con un nivel de actividad más bajo. Bien. Juan Manuel, gracias por tu tiempo, clarísimo. Si la macroeconomía nos sigue, necesitamos recurrir y a entender la macroeconomía, sobre todo en un país como este, la Argentina, seguramente te volveremos a molestar, pero muy valioso tu aporte para entender, y sobre todo a mí esto último de la dolarización me ayuda para ver y comprender también que algunos debates que se dan en torno a la campaña electoral están bastante alejados realmente de la realidad, ¿no? Gracias, y bueno, obviamente quedamos en contacto para la próxima. Muchas gracias. Juan Manuel Telechea, economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala y columnista de Cenital, pasó por 14 bis.